presenció cómo el zar le regalaba a su esposa un juego de joyas preciosas, pero no pudo interpelarla directamente, solo encontró una excusa para calmar sus celos. El nacimiento de su hija ayudó a estabilizar la relación de la pareja. Sin embargo, el zar seguía siendo un obstáculo. Tras recibir una carta de bendición del zar, Natalia no tenía intención de responder y fingió no haberla visto. Dedicó todas sus energías al cuidado de su hija. Por suerte, durante ese tiempo, la visita del abuelo de Natalia le dio a Pushkin una buena excusa para salir. Gracias a las excelentes habilidades de negociación de su abuelo, consiguió una oportunidad para ganar dinero. Por otro lado, hoy también ocurrió algo. Ida se apresuró a contarle que su padre se había reunido con su abuelo esa mañana, al parecer con la intención de comprarle la fábrica. Al día siguiente, Natalia recibió una carta de su hermana mayor, donde le contaba que su abuelo deseaba vender su única propiedad. Su hermana esperaba encontrar la manera de impedirlo, pues era el único sustento de la familia. Pensando en el futuro de sus dos hermanas mayores, Natalia fue en secreto a buscar a la consejera. Quería que le entregara una carta a su majestad. Al marcharse, la consejera abrió la carta, que contenía la esperanza de que el zar interviniera, para evitar que su abuelo vendiera la fábrica. El abuelo, sospechando que su nieta intentaba engañarla, se enfureció de inmediato. Natalia le explicó que sus dos hermanas también tenían derecho a heredar la fábrica. Sin embargo, no esperaba que su abuelo dijera que, al hacerlo, perjudicaría a los 7 miembros de la familia. Tras decir esto, se desplomó de la silla. Natalia, con sus buenas intenciones, había perdido a su abuelo más amado. El día del funeral, toda la familia regresó del campo. Pero lo que realmente le partía el corazón a Natalia era que su madre ambicionaba la herencia de su abuelo. La culpa y el dolor la atormentaban constantemente. Pushkin se ofreció a cuidar de su hija por primera vez, para que su esposa pudiera salir a tomar el té con sus amigas. Le conmovió el cambio de su marido, pero lo más importante para ella en ese momento era evitar que la herencia de su abuelo cayera en manos de su madre. Su madre quería vender todas las propiedades familiares para irse a Europa, ignorando por completo a sus 2 hijas solteras. Natalia acudió de inmediato a la consejera, con la esperanza de que pudiera encontrar una solución. La consejera le dijo que la salud de su padre era muy delicada y le sugirió una solución. Ese mismo día, mientras la familia aún no había regresado a Moscú, Natalia invitó a sus padres y a su hermano. Gracias a las conexiones del zar, consiguió que acudiera el médico más prestigioso de la capital. Tras el diagnóstico inmediato, el médico descubrió que el padre de Natalia padecía un grave trastorno mental. Toda la herencia que había heredado de su abuelo también estaría a cargo de su hijo. Las acciones de Natalia provocaron que su madre se derrumbara en el acto. Jamás había imaginado que su hija menor, antes tan débil, pudiera hacer algo tan terrible. La insultó a gritos, acusándola de asesina, no solo por haber matado a su abuelo, sino también de estar loca. Natalia, furiosa, no solo por las acusaciones de su madre, sino también porque su esposo no estaba a su lado cuando lo necesitaba. Las acusaciones de su esposa enfurecieron a Pushkin, quien decidió regresar a Moscú por un tiempo. Los sucesos familiares y la situación con su esposo la habían dejado exhausta. Pero en ese momento, aún no sabía que impedir que su abuelo vendiera la fábrica había sido un grave error. Tras el regreso de toda la familia para hacer inventario de los bienes de su abuelo, descubrieron que la fábrica llevaba tiempo sin cubrir los gastos, e incluso tenía una enorme deuda. Su abuelo la vendió apresuradamente para no tener que transferir la deuda a la familia. Justo cuando la vida de Natalia era un caos, en palacio, el zar confesaba fervientemente su amor a la emperatriz. Desde el nacimiento de su hija, sentía que su esposa era fría. Tras ser rechazado muchas veces, sus sentimientos se transformaron gradualmente en un profundo anhelo por Natalia. Ese día, ordenó al artesano que le hiciera un collar, pero no se lo entregó a la emperatriz, sino a Natalia. Ella vio admiración en los ojos del zar. La partida airada de su esposo la había dejado desconsolada y sola. Finalmente, no pudo contenerse más, y se vistió con sus mejores galas para asistir a la fiesta. Como su abuelo había fallecido recientemente, aún vestía de luto, pero ni siquiera así pudo ocultar su belleza. La esposa del consejero notó su nerviosismo, y le tomó la mano con ternura para consolarla.
Por otro lado, la emperatriz acariciaba suavemente su vientre de embarazada. Ese día debía asistir al banquete con el zar, pero dijo sentirse algo mareada. El cansancio y la tristeza eran evidentes en su cuerpo. Desde el nacimiento de su sexto hijo, el médico imperial le había dicho que no podía tener otro hijo, pues su vida correría peligro. Sin embargo, la emperatriz, para cumplir con su deber como esposa, siempre había guardado este secreto. En cuanto vio a Natalia, el zar no pudo contener su emoción. La invitó a jugar una partida de ajedrez. Todos, incluida Natalia, lo entendieron perfectamente. Mientras jugaban, el zar se sinceró. Estas confesiones hicieron que Natalia perdiera la cabeza. En medio de la tensión que reinaba en el tablero, el guardaespaldas trajo de repente un papel. El zar se levantó de inmediato, dejando a Natalia y el tablero sin terminar. La emperatriz dio a luz acompañada por el zar. Finalmente, dio a luz a un príncipe sano y salvo. Tras la partida de su esposo, ella también despidió a todos los demás, dejando solo al médico imperial. Él seguía insistiendo en que su cuerpo ya no podía soportar el embarazo. La doncella personal de la emperatriz, que permanecía fuera de la puerta, escuchaba atentamente. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea audaz. Unos días después, Natalia recibió una nueva invitación del zar, para reunirse con él en privado en el palacio. Inicialmente, quiso escribir una carta de rechazo, pero pensó que solo se trataba de una partida de ajedrez, sin mayor problema. El esposo, que había abandonado el hogar repentinamente, había regresado e incluso había traído una muñeca muy especial para su hija. Pushkin no tuvo más remedio que disculparse en voz baja. Sin embargo, al ver la carta del zar sobre la mesa, comentó sarcásticamente que no esperaba que su esposa fuera tan hábil en el ajedrez. Natalia, al ver la expresión de su esposo, cambió de opinión de inmediato y se dirigió directamente al palacio. Allí, ella y el zar retomaron la partida de ajedrez que habían dejado inconclusa días atrás. La conversación transcurrió con mayor fluidez que antes. Mientras tanto, el zar ordenó especialmente que trajeran buen vino. Natalia bebió hasta estar ligeramente ebria antes de salir del palacio. Aún recordaba la comodidad y la alegría de ese día. Al mismo tiempo, Pushkin fue a buscar a un amigo para desahogarse, comentándole que su esposa venía cada vez más al palacio. Al llegar a casa, inmediatamente le pidió al sirviente que le preparara la cena, pero no tenía apetito. Cuando supo que Natalia había llorado tras leer una carta, corrió de vuelta a su habitación. Su hermana le había enviado noticias de que la fábrica de su abuelo tenía una enorme deuda. Natalia desconocía la verdad que los había sumido en tiempos difíciles. Pushkin no culpó en absoluto a su esposa, y la consoló diciéndole que no era su culpa. El consuelo de su esposo la conmovió profundamente. El abrazo y la mirada de su esposa no solo reflejaban preocupación por la familia, sino también culpa hacia su esposo. Con su esposo a su lado, los difíciles días de la familia finalmente pasaron. La inspiración para escribir de Pushkin regresó. Y esta vez, su nueva historia trata sobre el ladrón que lo robó. Y el personaje femenino que él imaginaba era la imagen de su esposa. Por otro lado, la emperatriz, tras dar a luz, aún no se había recuperado del todo, y había empezado a usar un corsé para ocultar su figura. Durante este tiempo, también evitaba constantemente la cercanía del zar. El zar aprovechó la oportunidad para abrazar brevemente a su esposa en la cama, pero, inesperadamente, ella no mostró ninguna expresión. En pocos días se celebraría el baile de máscaras real anual. Todo San Petersburgo esperaba con ilusión este día. Los nobles acudieron en masa a la mejor sastrería de la ciudad para encargar vestidos de gala. Natalia, en un principio, quería vestirse con sencillez, pero Ida le aconsejó que se vistiera con la mayor elegancia posible. De repente, a Natalia se le ocurrió la idea de confeccionar un traje a juego con su marido. Cuando Ida se enteró de que Pushkin estaba escribiendo una nueva novela, se emocionó muchísimo. En ese momento, Natalia estaba absorta en la elección de la tela, ignorando por completo la admiración que su amiga sentía por su marido. Desde su regreso, Pushkin también se había vuelto más amable. Su amor parecía haber trascendido las trivialidades de la vida. Por la noche, Natalia sacó el paño plateado, e imaginó que ambos lucirían espléndidos.
En ese momento, Pushkin se transformaría en un héroe y ella en la diosa de la luna. Antes de que comenzara el baile, el zar y la emperatriz ofrecieron una recepción. Natalia apareció con un vestido plateado que, sin duda, atrajo la mirada de todos los hombres. El condecorado coronel se adelantó y la invitó a bailar. Sus charreteras plateadas se fundían con el vestido de Natalia, captando la atención tanto de Pushkin como del zar. Pushkin se apresuró a buscar a la condesa y le preguntó quién bailaría con su esposa. Era un apuesto caballero que gustaba a todas las mujeres. El zar se dirigió directamente a Natalia, interrumpiendo su conversación con el coronel. Los participantes no debían mostrar sus atuendos con antelación, pues se perdería gran parte del misterio. Él esperaba que ella pudiera aparecer como el dios del sol. Natalia esquivó hábilmente su dedo. De camino a casa, Pushkin no mostró disgusto alguno, pero durante todo el trayecto se burló del condecorado coronel. Invitó a un grupo de amigos para que dieran su opinión sobre su nueva novela. Le pondría una cinta plateada al traje del protagonista masculino. Al fin y al cabo, a la protagonista femenina le gustaba mucho la plata. Sus constantes insinuaciones acabaron por hacer que Natalia no pudiera soportarlo más. Pushkin también quería ir al pueblo cercano al lugar del robo, para averiguar dónde vivía la persona que inspiró la novela. Ida no dudó en acompañarlo bajo el viento y la nieve, la alegría en su rostro era evidente. Por otro lado, la reina dejaba que la doncella la desmaquillara, cuando de repente se dio cuenta de que estaba especialmente guapa aquella noche. En ese momento, el zar reprimió su ira y entró. Había hablado con el médico imperial ese mismo día, y por fin había comprendido la verdadera situación de la reina. Le dolía profundamente que la salud de su esposa se hubiera deteriorado tanto. Se encerró en el estudio, sin saber qué hacer. Inesperadamente, la doncella abrió la puerta y se acercó. Pronto llegó el día del baile de máscaras. Natalia abandonó el traje de diosa lunar plateada, y se transformó en el dios sol que el zar había mencionado. Todos llevaban máscaras. El zar y la emperatriz también se vistieron como el faraón y la reina del antiguo Egipto. El carisma de Natalia era innegable. Poco antes, el coronel que la había invitado a bailar había vuelto a visitarla. Esta escena puso en alerta a los dos hombres. Pushkin se quitó la máscara y le preguntó al coronel qué quería de su esposa. Resultó que el coronel solo quería preguntarle a Natalia, cómo proponerle matrimonio a la chica que le gustaba. Al saber que la persona que le gustaba no era su esposa, Pushkin finalmente suspiró aliviado, pero no sabía que el zar aprovechó el momento en que nadie le prestaba atención para llevar a Natalia a un rincón desierto. Tras quitarse la máscara, besó los labios que tanto anhelaba. Natalia tuvo un momento de palpitaciones, olvidando su identidad, pero tras solo unos segundos, huyó a toda prisa. Al terminar el baile, tomó la iniciativa de mostrar su encanto femenino por primera vez, aparentemente queriendo usar este método para borrar la efímera traición. Después de esa noche, la pareja pareció volver a sus días de recién casados. Pushkin también se dedicó a desempeñar el papel de buen esposo y padre. Según sus amigos, ahora era felizmente un ciudadano común. Sin embargo, por otro lado, el zar tocaba la trompeta todo el día para aliviar su depresión. Porque desde ese beso, no había vuelto a ver a Natalia. Pensó en la manera de organizar un concierto. Cuando veía la invitación del palacio, Pushkin siempre miraba en secreto la expresión de su esposa, pero Natalia jugaba tranquilamente con su hija. Al mismo tiempo, el zar también perdonó a su esposa por su anterior engaño. Todas las noches acudía a su habitación para despedirse. Pero para la emperatriz, esto era más doloroso que la muerte. Como emperatriz, no poder mantener el linaje imperial era un pecado. Tras mucho pensarlo y una lucha dolorosa, finalmente decidió buscar un amante para el zar, y ya lo tenía en la mira. En ese momento, aunque Natalia y Pushkin parecían tener una relación estable en apariencia, e incluso estaban embarazadas de su segundo hijo, la gentileza y la consideración del zar eran algo que Natalia no podía ignorar. El día que la invitaron al concierto, ignoró el consejo de la criada del corsé. Su amiga Ida le dijo que hacerlo podría dañar al niño, pero usó la fuerza para atar la cuerda.
Natalia ya no lo ocultó y afirmó con firmeza que el zar no estaba simplemente invitando a todos a escuchar música. Ida comprendió de inmediato su significado. Mientras se cambiaba, tocó suavemente el cuello de Pushkin, diciendo que extrañaba la noche que pasaron una aventura en los suburbios. Sin embargo, Natalia ya se había cambiado y salido. Pushkin se levantó rápidamente y se acercó a su esposa, elogiándola por su belleza angelical. Tras el concierto, el zar tocó la trompeta con pasión en el escenario. La melodiosa melodía, mezclada con un toque de tristeza, extasió a los amantes. Al ver la atención de su esposa, Pushkin se sintió incómodo, pues nunca antes le había interesado este instrumento. Usó la excusa de la sed para llamarla. Natalia no había tenido oportunidad de hablar en privado con el zar durante todo el concierto. Durante la partida, finalmente encontró una oportunidad. Dijo que había perdido la partida de ajedrez y quería pedirle una oportunidad. Al oírla decir eso, todos, incluido Pushkin, se sintieron incómodos, pero la emperatriz tomó la iniciativa de decirle al zar que llevara a Natalia a la sala. Natalia creyó oír las palabras de amor que esperaba, pero no esperaba que el zar dijera que era un error. No esperó a que terminara antes de salir tambaleándose. Pushkin siempre montaba guardia en la puerta, sin atreverse a alejarse. Al ver a su esposa salir corriendo, lo siguió apresuradamente, pero inesperadamente ella se desmayó en medio del salón. Tras despertar, Natalia solo vio a su esposo cuidándola en brazos. Además de sentirse culpable hacia su esposo, desmayarse en palacio también la avergonzaba profundamente. Pushkin les había ordenado a los sirvientes que prepararan sopa de pollo. Él y su hija también contribuyeron a la preparación. Tras decir esto, mencionó sin querer que el zar y la emperatriz le habían enviado lirios frescos, para presentar sus respetos. Sin embargo, al ver esas flores, Natalia usó la excusa de que el olor era demasiado fuerte, y le dijo que las tirara. Ya había perdido el control antes, y se sintió conmovida por el encanto y los cuidados del zar. Ahora comprendía que la familia era el único destino. Pushkin decidió cambiar su personalidad. Tomó la iniciativa de cuidar a su esposa, comprándole su postre favorito para llevar a casa. Justo cuando la relación entre la pareja comenzaba a tambalearse, recibieron la noticia de la muerte de la madre de Ida. La pareja asistió al funeral como amigos cercanos. Ida guardó silencio durante todo el proceso. No escuchó el consejo de su esposo y salió corriendo de la casa. Natalia, inquieta, le dijo rápidamente a Pushkin que la corriera. Ida lloró no por su madre, sino por sí misma, por ser hija ilegítima. Desde pequeña, nunca había sentido el amor de una madre, y no sabía cómo amar a alguien. No amaba a su esposo, solo como si hubiera cumplido una tarea. Al verla tan agitada, Pushkin se ofreció de inmediato a salir a tomar una copa con ella. La calidez que irradiaba era lo que más deseaba. La barriga de Natalia crecía cada vez más, la vida era tranquila y llena de felicidad. Sin embargo, descubrió que su esposo a veces se encerraba en su habitación. Su creatividad se topaba con dificultades. A los pocos días era su cumpleaños y ella planeaba celebrarlo. Ese día, Pushkin se encontró con Ida por casualidad en la calle, con cara de tristeza. Dejó a sus amigos para seguirla. Ida le contó que su marido llevaba una semana en el cuartel. Para alegrarla, Pushkin le contó su experiencia de estar encerrado en una jaula con un oso negro. La llevó especialmente al circo. Se quitó el abrigo y se arrojó directamente a los brazos del oso. Esta escena realmente aceleró el corazón de Ida. En ese momento, Natalia estaba ocupada preparando la fiesta de cumpleaños de su marido, completamente inconsciente de que su mejor amiga la había traicionado. Todos los invitados habían llegado, pero el protagonista no había aparecido. Justo cuando todos estaban deprimidos, Pushkin finalmente llegó. Sus ojos no se atrevían a mirar directamente a su esposa. Natalia no dudó de la tardanza de su marido. Después de eso, Pushkin continuó revisando los documentos. Quería pedir prestado un importante libro de historia, pero el encargado le informó que no tenía esa autorización. Ese libro de historia estaba relacionado con la rebelión. Hoy, la familia de tres disfrutaba de su tiempo juntos.
Natalia comentó que el palacio le había enviado otra invitación al baile, pero que ella ya la había rechazado. Sin embargo, Pushkin dijo que tenían que ir, porque quería tomar prestado ese importante libro de historia. El baile era la mejor oportunidad para conocer al zar, pero no sabía que presenciaría la escena que no quería.